Dando inicio a esta jornada, entonces buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros es un gusto y un gran honor dar apertura a esta jornada sobre Derecho Penal Juvenil, que es promovida por un grupo de trabajo académico, Nación Penal Adolescente de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, UDELAR, la Casa Bertolt Brecht y el grupo de trabajo sobre justicia penal juvenil del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, integrados por SERPAJ y por DNI Uruguay. En los últimos tiempos observamos con preocupación una tendencia regresiva a nivel de la legislación en materia penal juvenil, tanto en el plano regional como en el nacional. Las últimas leyes aprobadas en Uruguay van en esa línea, donde prima una concepción retributiva que contraviene los lineamientos de la doctrina de derecho penal mínimo de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y el carácter socioeducativo de la sanción penal delineada principalmente en los artículos 37 al 40 de la Convención y las observaciones generales número 10 y número 24 del Comité. Esta jornada surge específicamente en el marco de dos campañas simultáneas de recolección de firmas para eliminar en forma total la ley 19.899 denominada LUC o 135 de sus artículos, donde el capítulo de justicia juvenil se eliminaría en forma conjunta, sin dejar de afectar en el caso de referéndum parcial al sistema penal adolescente. Esta campaña tiene fecha de cierre el 9 de julio, cuando se cumple un año de la implementación de estas sustanciales modificaciones de carácter regresivo. Por ello, entendemos oportuno generar un espacio de encuentro e intercambio sobre los estándares normativos del marco jurídico internacional y regional en la materia y las tensiones que la reciente ley de urgente consideración supone. En esta oportunidad nos acompañarán destacadas académicas catedráticas en justicia penal juvenil y referentes del plano nacional, regional e internacional, como lo son las doctoras Mari Beloff y Mariana Malet. La doctora Mari Beloff es abogada con diploma de honor y doctora en Derecho Penal, summa con laude por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con un magíster y legibus por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, catedrática de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, enseña allí el posgrado en la Maestría de Derecho Penal en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles, en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, en Derecho Penal del Mercosur y en la magistratura. Ha dado sustanciales aportes al análisis sobre la justicia juvenil, destacándose nuevos problemas de la justicia juvenil, qué hacer con la justicia juvenil, directora de estudios sobre edad penal y derechos del niño en Buenos Aires. Actualmente dirige el proyecto de investigación UBA 6TC 2020, Niñas Invisibles, Vulnerabilidades Múltiples y Protecciones Cruzadas en la Justicia Juvenil. En cuanto a la doctora Mariana Malet, es catedrática de Derecho Penal, Facultad de Derecho UDELAR, es fiscal letrada nacional de menores, es coordinadora integrante del Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho UDELAR, socia fundadora y miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, doctora de la Reta, CIEPUR, miembro del Comité Académico del Diploma Interfacultades, Niñez y Políticas Públicas de la UDELAR. Así también tenemos el gusto de presentar a la doctora Natalia Ubal, que estará a cargo de la moderación de esta jornada. Natalia es doctorada en Comunicación por la Universidad de La Plata, es máster en Comunicación, Cultura y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. Es docente adjunta de Periodismo y coordinadora de la sección académica Periodismo de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Es periodista de La Diaria desde su fundación en el año 2006, es editora de investigación y de opinión de La Diaria, fue columnista en el programa Suena Tremendo de Radio El Espectador y actualmente es columnista de La Letra Chica de TV Ciudad. Bueno, y sin ser para más, le damos la palabra a nuestra moderadora, Natalia. Adelante, Natalia. Bueno, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Como les comentaba, yo voy a hacer una breve introducción informativa, voy a hacer alguna referencia al contexto en el que se dan estos cambios normativos en la Ley de Urgente Consideración
para después darle la palabra a los que vinimos a escuchar hoy, que es a las especialistas en este tema. Voy a primero plantear que el proceso de endurecimiento penal juvenil de las penas para adolescentes en realidad es un proceso largo, digamos, no se inicia con la ley de urgente consideración, y en realidad está basado en algunas premisas de la opinión pública que son erróneas en relación con lo que sucede en la realidad. Hay como una idea de que los adolescentes son uno de los principales problemas de la seguridad pública. Eso no se sustenta en los datos que tenemos. En Uruguay entre el 4% y el 6% de los delitos son cometidos por adolescentes. No es un porcentaje relevante en términos de cuantitativos, pero sin embargo se percibe como algo mucho más relevante de lo que es, por un lado, y por otro lado hay una sensación de que las medidas que se toman contra los adolescentes que infringen la ley son benevolentes, y mucha gente ni siquiera tiene idea que existe un sistema penal juvenil, y además piensa que, bueno, que las medidas son benevolentes cuando en realidad Uruguay tiene una tasa de prisonización, de privación de libertad de adolescentes muy alta en comparación con otros países donde quizás la realidad es más violenta, los índices de criminalidad son más altos, y sin embargo Uruguay tiene una tasa de privación de libertad de adolescentes más alta en comparación. Hay algunos autores, poniendo el foco un poco en la comunicación, que hacen referencia a la relación que existe entre esta percepción que tiene la población respecto al problema o a concebir como un problema a los adolescentes en el marco de la seguridad pública, está vinculado con la cobertura mediática que hacen los medios de comunicación masiva de esa realidad, donde quizás sobre representan la dinámica, construyen estereotipos y bueno, todo un montón de fenómenos. En Uruguay no está muy estudiado eso, pero sí en otros países como Argentina se ha estudiado la correlación entre, por ejemplo, el consumo de determinados programas informativos o determinado tipo de información, programas periodísticos de corte policial, y la percepción que se tiene sobre la importancia o no, la relevancia de la adolescencia en conflicto con la ley penal en el marco del problema de la seguridad pública en general. Entonces, eso son factores nada menores, porque la opinión pública después, ya sea medida a través de encuestas o a través de la presunción que cada uno de nosotros tenemos sobre lo que los demás opinan o la mayoría de la gente opina, eso incide fuertemente después en el sistema político, que sabemos que está muy preocupado por la opinión pública, y en Uruguay eso se nota, digamos, en la actitud que ha tenido el sistema político respecto a la normativa que aplica y que vota y que aprueba referente a los adolescentes en conflicto con la ley. En Uruguay desde 2011 hay un proceso, como mencionaba recién, de endurecimiento de las penas dirigidas a adolescentes. En 2011, por ejemplo, se penalizó la tentativa de hurto, se estableció el mantenimiento de los antecedentes de los adolescentes. Después, 2 años después, se aumentó la pena mínima para delitos gravísimos, que para tener una idea, en realidad delito gravísimo se considera o dentro de este paraguas de delitos que se aumentó la pena a 1 año mínima, está incluida la rapiña, que es un delito bastante común, digamos, uno de los más cometidos. Se aumentó entonces la pena mínima en 2013, a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño establece que la privación de libertad debe ser de carácter excepcional, y se advirtió al Estado uruguayo que iba en contravención de la Convención de los Derechos del Niño una y otra vez con estas normativas, pero sin embargo se aprobó igual, tuvo efectos en la cantidad de adolescentes privados de libertad en esos años, que se incrementó un 50%, con los consiguientes efectos de saturación del sistema y sobrepoblación, y los efectos que eso tiene en las violaciones de los derechos humanos de los jóvenes que están recluidos en esas condiciones. Y eso fue en 2013, entonces estamos viendo que es un proceso, y ahora se aprueba a mediados del año pasado la ley de urgente consideración, que va un poco en la misma línea. Lo que hace es establecer una serie de medidas. En primer lugar, aumenta ahora la pena máxima de 5 a 10 años para determinados delitos, que son homicidio, violación y abuso sexual.
Cabe mencionar que en realidad el borrador original, el proyecto original, la idea era aumentarlo para una serie de delitos, un elenco de delitos mucho más amplio. Finalmente en el debate parlamentario quedaron estos 3 delitos, si no me equivoco son homicidio, violación y abuso sexual. Después otro elemento que introduce la LUC es que se suprime el derecho de semilibertad para adolescentes, se amplía el número de delitos para los cuales se mantienen los antecedentes y además se duplica el plazo de prescripción extintiva de los delitos graves de 1 a 2 años y de delitos gravísimos de 2 a 4 años. Otro cambio que hay tiene que ver con el proceso penal, que se establece el proceso abreviado para los adolescentes. Luego después Mariana me corrige si digo algo erróneo, pero se establece el proceso abreviado y lo que sucede con el proceso abreviado es que bueno, es un proceso, como su nombre lo dice, más corto y también algunos entienden que menos garantista y según información de SERPAG, el 26% de los procesos abreviados terminaron en medidas privativas de libertad de adolescentes. Además se elimina la suspensión condicional del proceso, que es un mecanismo que suspende el proceso penal con miras a establecer medidas alternativas. Eso se elimina. Y hay, según datos del INISA, hay un aumento hubo en 2020 un incremento de la población privada de libertad de adolescentes de aproximadamente un 20% en el último, entre junio y diciembre de 2020. Es decir, que ya se están viendo algunos efectos, quizás, no sé, hipotéticamente se estén viendo algunos efectos de estas disposiciones que entraron en vigencia en julio del año pasado. Así que bueno, hecho esta introducción, le doy la palabra ahora a Mariana y después seguimos con Mari. Creo que ese era el orden que habíamos dicho. Sí, perfecto. Natalia, Mariana, simplemente antes de que intervenga Mariana, quería hacer saber que aquellas preguntas que nos hagan llegar las pueden hacer por chat y después van a ser contestadas en su oportunidad. Así que queda habilitado el chat para las preguntas que quieran ir formulando. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas, y un agradecimiento tanto a la Casa Bertolt Brecht, al Grupo de Estudios sobre Infracciones Adolescentes de la UDELAR, SERPAG, DNI, el Comité de los Derechos del Niño Uruguay. Y bueno, les agradezco doblemente por darme este espacio para además oír, me parece que siempre las partes más interesantes, en este caso más que el debate, va a ser oír, porque además estoy agradecida de poder tener estas dos compañeras, que son Natalia y Mari, realmente dos personas que admiro, ¿no? Cada una en su faceta. En cuanto al tema, sí, me interesa y me interesa aún hoy doblemente porque por este progresivo punitivismo que nos hace ver en vivo el derecho penal del enemigo radicado en chiquilines de 13 a 18 años. Además, me parece importante el medio por el que se hace se produce esta agresividad, que es a través de una ley de urgencia. Fíjense que, bueno, es una de esas leyes ómnibus que no es nueva en nuestro país, desde el año 1967, en una reforma constitucional muy importante que selló el presidencialismo. Ahí justamente Sanguinetti y Pacheco Seré en especial, digo pues son gente conocida acá en el Uruguay, crean la chance de las leyes de urgente consideración, que se han aplicado mucho y por todos los gobiernos. La particularidad de esta puede ser que son muchos artículos, ¿no? Y en general es siempre el mismo estilo, ¿no? Es una coalición que se sabe que va a durar poco y entonces se trata de poner todo lo que se pueda en esa ley porque después no se van a tener las mayorías. Ahora, fíjense que en un tema que afecta tanto a libertades fundamentales, ¿no? El tema de la libertad de las personas, además la libertad física, ¿no? Todo lo que sea derecho penal hay que tratarlo con mucho cuidado y delicadeza porque es algo
que afecta mucho. Y se va a una ley que tiene, a la construcción de una ley con muy poco debate y con pocas chances de introducir, aunque hubo un esfuerzo interesante, como decía Natalia, y alguna cosa se pudo mejorar. Es inconcebible que en una ley tan urgente, que los plazos van tan rápido, se produzca precisamente un tramo de la legislación que abarca un porcentaje altísimo referido a la seguridad, y uno de los capítulos referido a los adolescentes. Fíjense que en otras legislaciones, teniendo en cuenta en particular todo lo delicado que es el derecho penal, en España, por ejemplo, se exigen leyes orgánicas para crear figuras penales o subir penas, etc. Se exigen leyes orgánicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que tener mayorías especiales en los parlamentos. Por lo tanto, tienen que haber acuerdos, conversaciones, consensos entre distintos partidos políticos para promoviendo precisamente las perspectivas distintas y al final lograr un producto en el que haya habido mucha conversación. Esto es el extremo opuesto. Lo que hacemos es sacar una ley con poco debate, con tiempos urgentísimos, y además con el argumento de que la gente votó a un partido, que por cierto lo que sacó fue el 29% de los votos, porque ya había anunciado que iba a ser una ley urgente. Bueno, pero no es un cheque en blanco que se le da a un gobierno. Si uno acepta una ley urgente, piensa que va a tener cierta coherencia y cierto contenido. O sea, que la discusión del contenido es fundamental. Entonces me parece que ya tenemos un marco bastante embromado para analizar estas reformas que, ya digo, tiene ese contexto que no tuvieron las reformas de otras ocasiones. Bueno, hecha esta introducción, quería referirme a que son distintas normas dentro de esta ley de urgente consideración que se meten con los adolescentes, directa o indirectamente. Tenemos este capítulo que se modifican puntualmente del Código de la Niñez 5 disposiciones. El artículo 73, en cuanto a la responsabilidad, el cómputo de las agravantes. Después los voy a desarrollar un poco. El cómputo de las agravantes. El régimen de la semilibertad, como decía Natalia, la duración de la privación de libertad, la prescripción, que también la nombró ella, el régimen especial para los adolescentes en un toqueteo bastante permanente al 116 bis que se hace en la legislación, y la conservación en un claro derecho penal de autor de los antecedentes para otra jurisdicción. Se le está exponiendo al juez de adultos que tome en cuenta lo que resolvió otro juez. Se lo obliga además con este nuevo cambio. Esas son las disposiciones que directamente cambian artículos del Código de la Niñez. Pero además, tenemos disposiciones del CPP que concretamente se establece y acá ya, bueno, termino la frase, alguna disposición específicamente para los adolescentes. Y acá recuerdo el debate de la 19.551, en el que se decía, creamos un proceso propio para los adolescentes o que se acople al proceso de los adultos con la idea de que siempre haya un proceso tronco. Y haya gustado o no, yo estoy a favor, es un proceso en función del principio de especialidad que tienen los adolescentes, su proceso. Acá ya se está contaminando la cosa, porque nos sacan en un CPP una norma que además no cabe duda, porque no pasa como con el simplificado. Acá me dicen claramente, esto va para los adolescentes, un procedimiento específico para abreviar. Y después viene el tema, que eso es lo que me gusta, que en pocos meses, porque por suerte tenemos gente bastante garantista, o muy garantista, que en otras oportunidades no tuvimos en el sistema de operadores judiciales,
que están haciendo movernos las neuronas para enfrentar esta aplomadora que es la luz. Y entonces uno de los debates que tenemos es sí o no el sistema simplificado. Todo esto a raíz de que se eliminó, y tampoco en eso hay duda, la suspensión condicional del proceso, tanto para los adultos como para los adolescentes. Pero además hay otras disposiciones que, no referidas a los adolescentes, los afectan y muy directamente. Toda esa etapa tan delicada que algunos procesalistas llaman preprocesal, el contacto con la policía ha ascendido varios escalones en esta oportunidad. Y los adolescentes descendieron mucho más. Tenemos la derogación de garantías en materia del control de identidad. Se ha revalorizado la declaración en la sede policial. Declaraciones voluntarias, dice, del indagado ante la policía. El aumento del lapso para comunicarle al fiscal pasó a 4 horas por el 54. Y nuevas figuras penales a las que son naturales candidatos los adolescentes. Pensemos, algunos además incluso se solapan con otros tipos penales ya existentes. Pensemos, resistencia al arresto, agravio a la autoridad policial, ocupación indebida de espacios públicos. Bueno, después de este panorama brevísimo, también quiero hacer una breve referencia, que ahí no hubo mucha discusión, y me preocupó que se quedaron bastante contentos todos los que fueron a hablar sobre política criminal y el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, ¿no? Se ve que no vieron cómo se va a integrar ese consejo, que es una atrevida, a lo mejor lo vieron y consideran que no tiene la gravedad que yo veo, en una clara violación de la división de poderes, nada más. Pero no me voy a meter porque además sé que hay gente trabajando en esto y que van a hacer aportes mucho más interesantes en otro contexto. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar con las normas que se establecen directamente para los adolescentes infractores y modificando el Código de la Niñez. Privación de libertad. Se profundiza la posibilidad de llevar la privación de libertad a los 10 años, como decía Natalia. Los homicidios con agravantes especiales y muy especiales, los delitos sexuales, la vieja violación, que siempre la tenemos en el tapete. No hubo forma de erradicarla y yo todavía no sé cómo hacen para, con el abuso sexual especialmente agravado, hacer una distinción. Porque ahí se dijo que lo que abunda no daña. Fíjense, en derecho penal lo que abunda no daña. Y el abuso sexual especialmente agravado, les decía. Es a cualquier edad. O sea, que aún para los menores de 15 años, cabe establecer ese plazo. Es decir, para un menor entre 13 y 15, por ejemplo, no cumplidos, algo más de 2/3 del tiempo que llevan de vida transcurrida. Esa es la privación de libertad que cabe para cualquiera hasta los 10 años en esos delitos. Privación de libertad preceptiva. Y esto, bueno, acá todo es un auditorio tan calificado que no me voy a detener en la diferencia entre medida cautelar y medida socioeducativa definitiva. Ambas son preceptivas para si se dan ciertas condiciones, que además no son tontos y eligen precisamente lo que en todas las estadísticas son los delitos más abundantes y en edades también mayoritarias. Es para los adolescentes entre los 15 y 18 años. El grueso de nuestros adolescentes infractores tendrán 16, 17 años. Las infracciones ahora se amplió a todas las gravísimas, que están referidas en el artículo 72. Entonces se están agregando en el elenco el 7, el 8, los numerales 7, 8 y 10. O sea, el relativo a la extorsión, yo no sé por qué pensaron la extorsión, aparece muchísimo. Parece que la extorsión se dedicara a los chiquilines a la extorsión. El relativo al tráfico, por supuesto. ¿Vieron cómo estamos con el tráfico de estupefacientes? Los artículos 31 y 32 de la decreto ley 14.294.
y la tentativa y la complicidad de los homicidios agravados, violación, rapiña y secuestro. Vean que la técnica utilizada vuelve un galimatías verdaderamente a armonizar las disposiciones en más de un sentido. Y uno de los más relevantes es ver la lógica que tiene el elenco de los delitos que se toman en cuenta para privaciones de libertad preceptiva, para procedimiento abreviado, etc. Por ejemplo, con el tema del homicidio simple, uno ve, y esto ya viene de antes, ¿no? Uno ve que dicen, bueno, son gravísimas los homicidios agravados, ¿no? Bueno, el homicidio simple no está. Y qué suerte, porque realmente, a pesar de que es afectada nada menos que la vida, hay legítimas defensas incompletas, sobre todo el medio racional, que es tan difícil que para evaluar para un adulto, sobre todo cuánto más para un adolescente. Está bien que el homicidio simple no sea una de las gravísimas. Pero ¿qué pasa? Cuando nos ponen las gravísimas, el criterio es, nos dan distintas disposiciones, hasta con el artículo al lado, distintas figuras, ¿no? Pero en uno de los numerales cambian y nos dicen el criterio en función de la pena que se estableció. Y nos dicen, los que tengan un mínimo de 6 años o más y un máximo de 12 años o más, esos también son, nos cambió el criterio, estos también son gravísimas las infracciones. Porque además lo de grave y gravísima, que no me voy a dedicar ahora, es un disparate, porque eso venía de algún proyecto, pero las gravísimas son un conjunto muy importante. Y las graves son todas las demás, así que entran leves, entra cualquier otra que no sea estas que calificaron de gravísima. Entonces, entra como gravísima el homicidio simple. ¿Por qué? Porque el máximo que tiene en el Código Penal es de 12 años. Así que nos entró por el otro lado. Ahora, en cuanto a las amplificaciones del tipo penal, cuando nos está refiriendo a la tentativa y complicidad expresamente como gravísimas que atañen a los homicidios agravados, violación, rapiña y secuestro, yo creo que tentativa y complicidad del homicidio simple no entran como gravísimas, porque precisamente no aparecen antecedentes. Bueno, y se agregan obviamente los abusos sexuales, ¿no? Porque no estaban previstos en las redacciones anteriores. ¿Cuál es la duración de la medida cautelar? Hasta el dictado de la sentencia. Por lo tanto, máximo que puede tener 150 días. ¿Y cuál es el de la medida socioeducativa? Y acá se nos viene otra categorización. Y nos dice 24 meses como mínimo para otro elenco, dentro de todos estos gravísimos, otra división. No me voy a detener en ella, porque basta leerlo en el código. Y después 12 meses como mínimo para que acá ponen, vean, acá ponen a la rapiña. O sea, esto también debe haber sido un arreglo, eso no lo vi en el debate, pero que se insistió mucho en que la rapiña, y yo estoy de acuerdo, en que tenemos rapiñas y rapiñuelas, a pesar de las críticas que se ha hecho a esta expresión. Es muy distinto cometer una rapiña solo hablando que cometer una rapiña con un cuchillo en el mentón, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a este tema de los 24 y los 12 meses para la privación de libertad preceptiva. Adolescentes entre 15 y 18 años y algunas de esas infracciones señaladas que hayan cometido. Acá, a lo mejor es muy aburrido todo esto. A mí me hubiera gustado hablar más en general, pero no es lo que debo hacer en este momento. El tema de la libertad anticipada, ¿no? Había sido eliminada, vean además idas y vueltas, ¿no? ¿Qué incertidumbre nos crea para interpretar la ley? ¿Cuántas reformas ha habido del Código de Proceso en estos últimos años? Son incontables. En el Código de la Niñez, con los referéndums, plebiscito y todas estas cosas encima, bueno, libertad anticipada.
había sido eliminada por ese artículo tan largo, 76, en el literal E, numeral 6, y reaparece al ratificarse con la repetición del literal C del artículo 116 bis. Y ahí nos dice, vean, hay que leerlo, ¿no? Y ya está la gente con el código al lado, ¿no? Para la libertad anticipada, o sea, que te vas, no estamos hablando de semilibertad, si cumplió el mínimo de 12 o 24 meses, según corresponda, pero además que sea más de la mitad de la pena fijada en la sentencia. Hay una posición que considera que está eliminada la libertad anticipada, por lo que se puede pedir de inmediato la libertad definitiva de acuerdo al 94. Es muy importante el artículo 94. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 94? La chance de que cuando ya cumplió el sentido, la medida que había tenido, si es que puede tener algún sentido una privación de libertad, cuando ya cumplió el sentido se puede sustituir de inmediato. Y este artículo recobra toda su fuerza y es a lo que se agarran muchos operadores para alivianar la carga que implicó esta reforma. En cuanto a las agravantes de la responsabilidad, en el artículo 73 no se ponían las agravantes. Entonces la interpretación era de que, bueno, no están las agravantes, se sirve de la normativa internacional, se busca precisamente un derecho distinto al de los adultos, se toman en cuenta las atenuantes. Un fraude de etiquetas total, porque yo nunca vi que se interpretara igual con el ejemplo que yo decía de la rapiña apenas con una amenaza y la que se hace con un cuchillo en el cuello, por ejemplo. Entonces eso no sucedía, y me parece que tiene lógica, porque es el tema del injusto penal. El reproche que se le puede hacer y la afectación, la pluriofensividad de la conducta, es mucho más clara y patente cuando se está usando, y tenemos el peligro cierto para la integridad física con un arma, que simplemente cuando se le dice a alguien, dame la campera, que si no te mato. En cuanto a la conservación de institutos, sí, pero no, como yo ponía en un esquema. Sí, conservamos institutos que favorecen al adolescente, pero vamos a ponerle restricción. Y así, por ejemplo, la prescripción. La prescripción, que es un instituto tan interesante, ¿no? Porque vean que es justamente la idea del olvido. Un adolescente que cometió una infracción que está tipificada como delito. Obviamente los plazos para que nos olvidemos de eso tienen que ser. Pero no es solo eso, está muy bien regulado en el Código Penal y además teniendo en cuenta consideraciones específicas de adultos. Yo creo que esta simpleza con la que se actúa en los distintos institutos, que simplemente subirles los tiempos, es como técnica bastante modesta, ¿no? Creo que eso es otra, si se hiciera un día un código en serio, ¿no? De adolescentes, o por lo menos un código penal juvenil, parte específica, por lo tanto penal, tendría que tomarse en serio estas cosas, ¿no? Bueno, ahora veamos el tema de la semilibertad. Avísame que yo paro y después me hacen alguna pregunta y ya está. ¿Cómo ando de tiempo? Mariana, estás más o menos ahí en el tiempo ya, pero si querés 5 minutos más. Si me los das, los uso. Sí. Bueno, el artículo 90 de la semilibertad, ¿no? Recordemos, para además la gente que no tiene por qué saber que no es de nuestro país, es una forma de privación de libertad. Entre las privaciones de libertad se dice privación de libertad y semilibertad. ¿En qué consiste la semilibertad? Miren que escape, el adolescente puede diariamente tener 8 horas fuera del lugar de internación. A voluntad del adolescente, condicionado al cumplimiento de las reglas que se le impartan. Artículo 81. El artículo 90, que también, sí pero no, semilibertad, pero restringida.
Acá no es 15 y 18 años, acá es desde los 13 años que si se entendió que ameritaba la privación de libertad, no cabe la libertad, la semilibertad, para una serie de infracciones. En base a lo que se entendió, que todavía no sé qué fue, por la gravedad del delito, hay una serie de hipótesis en que no se benefician con este instituto. Pero no me detengo en eso porque no vale la pena. Ahora, dan un escape. Cuando haya cumplido la mitad de la privación de libertad, se puede otorgar a pedido de la defensa con informe favorable de INISA y hay todo un incidente. Bueno, acá también, según sea 2 años, 1 año, entonces vamos, y si es uno que tenga menos de 15, como no hay un límite, siempre vamos a tener que tener en cuenta lo que le marcó el juez y entonces ahí poder reducir. No me voy a extender porque espero que se cree alguna, en este conversatorio que podemos hacer entre todos, el tema que ya fue muy polémico, con posiciones contrapuestas, incluso en el Tribunal de Apelaciones de Familia, con respecto a posiciones de primera instancia, con respecto a si se puede aplicar o no el proceso simplificado. Esto solo a título de ejemplo, aparece Monte de Ocar, que es un fiscal que además hizo hace poco un código de proceso anotado, digo para la gente de otros países, precisamente está a favor del simplificado. Voy a dar ya mi opinión por si no tengo tiempo. No la tengo todavía, porque veo muy bien inspirados a los que quieren que exista el sistema simplificado, porque se puede aplicar para cualquier delito. Ahora, en el contexto de la interpretación que debemos hacer armónica de todas las disposiciones, voy a hacer un esfuerzo para pensar que es viable. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y vamos a darle la palabra ahora entonces a Mari. Bueno, buenas tardes. Estoy muy agradecida por la invitación a Rosana, a Juan y a las instituciones que ellos representan, a la Casa Brecht y a DNI y al comité. Bueno, la verdad es que por reencontrar a mucha gente que hace tiempo no veía, más allá de estas circunstancias particulares de lo virtual, y además porque no es frecuente encontrar que se reúnan mujeres del derecho penal. En realidad, pues somos muy poquitas todavía. Y bueno, y mucho más lindo es ese encuentro cuando es con gente que es decir, lo vuelvo a decir, profesora Malet, un honor estar acá con usted también pensando el código, y como vecina de enfrente que me permitan pensar con ustedes, bueno, claro que es un lugar especial y se los agradezco mucho. Entonces, como vecina, y ya que se planteó con tanta claridad los problemas que tiene la ley esta de excepción, de emergencia, como la LUC, yo, digamos, conozco la ley, conocí los debates por amigos, colegas que me tenían al tanto de lo que pasaba. Entonces voy a hacer una presentación bien esquemática para que después podamos entre todos conversar, como proponía la profesora y Natalia también. Entonces me parece que la primera cuestión es la cuestión contextual. Y siempre en nuestros países nos parece que lo que sucede nos sucede a nosotros por alguna característica de la coyuntura política, histórica, ¿no? Uno tiende a pensar que el problema es de Uruguay o de Argentina o de donde sea, y en rigor hay 2 elementos que para mí permiten situar la reforma, más allá de las características. Después, cómo se plantea una reforma en particular responde a las circunstancias más locales, pero yo creo que hay una tendencia regional, primero que vino dado por las formas en las que se interpretó en América Latina el Corpus Juris de protección de derechos humanos de niños y niñas. Nosotros interpretamos esas normas internacionales por razones que no importa ahora discutir, no es que no me quiero concentrar en eso. Lo interpretamos de una manera que solo pasó en nuestra región y no en otras partes del mundo.
Y una de las características, digamos, lo que le hicimos es decir a los tratados, yo lo resumo en la expresión reduccionismo penal. Lo que digo es que leímos esos tratados de derechos humanos de una manera que sentaba las bases para que pasara esto que vino después. Ahora no puedo dar los detalles, pero creo que hay algo en la que yo llamo la traducción latinoamericana, la forma en la que con la que nosotros leímos esos tratados, que generó el contexto como para que después se hicieran reformas regresivas. No quiero decir que se haya hecho con esa intención, pero el resultado fue ese. Porque el segundo motivo de contexto es que vimos en América Latina cómo desde aquel primer momento de las reformas, y acá veo algunos compañeros y compañeras que estuvieron desde entonces pensando una condición jurídica de la infancia orientada a la satisfacción de los derechos y la reducción de la violencia, que esa fue la inspiración de todos cuando empezamos con las reformas, a lo largo de los años, en un proceso que más o menos lleva un cuarto de siglo, sobre todo la última parte, la reforma se hizo en una línea contraria a un programa de reducción penal o minimalista. Cállese. Entonces, ni que lo sueñes. Entonces, Tiene bigote. También, sí. Así. Entonces, la reforma, les decía, contexto por la traducción latinoamericana y reduccionismo legal y asociación de la reforma a la reforma procesal penal de adultos, que ahí la profesora Malet lo señaló. La manera en la que nosotros hicimos las reformas de la justicia juvenil, muy dependientes de lo que se conoce en materia procesal penal como la sustitución del inquisitivo por el acusatorio, terminó de generar un contexto que uno no es que tenga la bola mágica, pero que de alguna forma, ahora analizado con perspectiva, claramente nos permitía anticipar cuál iba a ser el camino que iban a seguir las legislaciones específicas de adolescentes. Y entonces, esto mismo que pasa en Uruguay lo hemos visto en diferentes países en diferentes momentos. Este es el primer dato, que es un dato contextual. No es un problema del país, es un problema regional. Y hay algo de la manera en la que encaramos las reformas, por estos tres motivos que les di, que para mí explican un poco el camino que se siguió y que tomó la legislación de infancia y adolescencia en su mayor acercamiento hacia la justicia penal de adultos. Fue como una trampa peligrosa, porque con la intención de dotar a los adolescentes de todas esas garantías que el modelo inquisitivo tutelar no les reconocía, lo acercamos peligrosamente a la justicia acusatoria de adultos al precio de que se perdiera el reconocimiento de la especialidad de que se trata de chicos y no de adultos. ¿Sí? Fue una especie de transacción política bien intencionada, en la mejor lectura, digamos, pensémoslo así, que generó unas condiciones que ahora explican estas leyes en mi interpretación. La segunda cuestión tiene que ver que es menos procesal y más sustantiva, y les diría casi hasta antropológica, si me permiten los colegas que vengan de las ciencias sociales, que es el desatino de proponer este tipo de legislaciones que tan bien describió la profesora Malet, instituciones de endurecimiento de la respuesta penal estatal que presuponen un sujeto, que es un sujeto con agencia moral completa, que es el sujeto adulto para el que se piensa el derecho penal en general. Toda construcción jurídica que apunta a una disuasión basada en el agravamiento de las condiciones penales, sea por mayor duración de la pena, por restricciones a la posibilidad de obtener la libertad o la no utilización de la libertad, de medidas privativas de libertad, todo este tipo de medidas características de lo que se conoce como punitivismo penal, o todas estas tendencias a la moda, podría, digamos, no lo tienen, pero encuentran una inteligibilidad
en el sujeto clásico del derecho penal adulto que se vería disuadido por estas políticas de endurecimiento. Pero resulta que construimos un sistema de respuesta diferenciada al delito de los más chicos precisamente porque reconocemos culturalmente y jurídicamente que los chicos se encuentran en una posición existencial sustancialmente diferente de la de los adultos, que presupone que su agencia, su capacidad primero y por tanto su agencia moral y su estatus como agente capaz de comprender, procesar y reaccionar en función de la comprensión anterior, es reducido, diferente respecto del adulto. Entonces el mensaje de endurecimiento, que ya no funciona con adultos, imagínense que poco podría llegar a funcionar respecto a un sujeto diferente que tiene estas características. O sea que, además, es completamente casi no solo contrario al derecho internacional, sino absurdo que se proponga como política criminal tendiente a generar sociedades menos violentas una legislación que contiene un mensaje que el destinatario no puede recibir. Entonces, ese es otro déficit que me parece general de contexto de este tipo de iniciativas. La tercera cuestión que quiero plantear para la conversación con todas y todos tiene que ver con, si bien esta no es una ley, no es una ley de emergencia en el sentido de contexto de excepción, como podemos pensar en la pandemia o en situaciones, por favor, cruzamos los dedos, por alguna razón de interrupción de las garantías, pero haciendo un ejercicio, una reflexión entre todos de pensarlo algo de emergencia, con las licencias que les pido jurídicas, porque no estoy haciendo en este punto un análisis dogmático, porque sería incorrecto si lo hiciera, porque no aplican estos artículos, pero si pensamos la emergencia en un sentido más, hasta como pensamos la pandemia como emergencia, ¿no? En ese sentido. Las reglas de emergencia de la Convención Americana del artículo 27 específicamente establecen que los derechos de protección especial de los que son destinatarios las personas menores de edad, derivados del artículo 19, a partir del cual se construye toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aún en materia de justicia juvenil, el artículo 27 clarísimamente, y es algo lógico, dice, la protección especial a los niños no se suspende en contexto de emergencia. Entonces, yo entiendo que es una argumentación forzada y les pido que me concedan esa licencia, pero en una conversación de este tipo, hasta desde el punto de vista, aunque se diera una situación excepcional, la más grave, que está claro que esta ley no trata de eso, pero, digamos, se instala, ¿no?, en los medios, lo decía Natalia, esta idea de lo excepcional, del delito de los jóvenes, y más allá de que no tenga corroboración, jurídicamente el derecho no autoriza que la protección especial de las que son titulares los niños, y de la cual se deriva en el ámbito interamericano una respuesta penal diferenciada, se ve afectada por un argumento de excepcionalidad o de emergencia. Entonces ahí tenemos una tercera razón que también como que debilita la idea de que si hay emergencia, entonces esa emergencia también puede justificar una restricción a determinados derechos que se reconocen a los niños en la legislación infraconstitucional. Y ahí les agrego ya otros temas que podríamos conversar más adelante sobre si las reformas, no me quiero poner en una posición, yo soy en eso no hago un análisis jurídico de la legislación uruguaya en términos constitucionales, porque no soy jurista del Uruguay, entonces no quiero ponerme en ese lugar, pero por lo menos me plantearía la pregunta de someter esta legislación a un escrutinio sobre la base de los principios de no regresividad, progresividad, etcétera. No habría que ver si alguno de estos artículos, no lo sé, no quiero ponerme en esa posición, pero me parece que es una indagación interesante para hacer. Y tengo 5 minutos más. Gracias. Sí, sí. Gracias. Entonces, solo me quería concentrar solamente en dos cuestiones que me parecen interesantes, de todas las tan interesantes que ya planteó la profesora Maletti, que podemos discutir ahora en lo que sigue. Pero querría poner a conversar
a mí me gusta, esto lo explico, si tuviera más tiempo, digamos, voy mostrando cómo las instituciones que surgen del llamado modelo acusatorio, que en la práctica son otra cosa, pero bueno, ¿no? Las formas de oportunidad o remisión, las formas restaurativas, las formas alternativas como la suspensión a la prueba, el abreviado, ¿sí? Hasta el jurado, alguno argumentará, etcétera. Cómo todas esas formas son o no compatibles con el derecho internacional de derechos humanos de la infancia. Entonces lo voy a poniendo de color verde como si fuera un semáforo, ¿no? Amarillo y rojo. Y entonces la suspensión es una típica forma alternativa, que acá fue interesante cómo la justicia especializada al principio lo veía como con desconfianza, porque la suspensión del proceso se planteó en mayores, no para menores, y entonces después cómo aplicar esto que es de mayores, y sin embargo, como el sentido de la finalidad de la suspensión a prueba es una finalidad de pura, lo que los penalistas llamamos prevención especial positiva, esto es pura reintegración social, para evitar la estigmatización, además de descomprimir el sistema, claramente la finalidad de la suspensión del proceso de prueba es compatible con el corpus juris, porque la justificación de la reacción estatal penal respecto a un delito de un chico en el corpus juris es la prevención especial positiva, es la reintegración social. Entonces, la suspensión a prueba es como una vez que no funcionan las formas restaurativas previas, la suspensión a prueba es como una herramienta extraordinaria para lograr esa reintegración social. Sin embargo, es muy curioso, en esto me permito humildemente señalarlo así, la técnica legislativa que, hasta donde pude entender, que cancela esa posibilidad frente a la instalación de aquella forma que ya empieza a ser amarilla y si no roja, que es la del abreviado o, como le llaman, simplificado. Las razones por las que me parece que el juicio abreviado son incompatibles me llevaría mucho, con el corpus juris me llevaría mucho tiempo a desarrollar, pero bueno, voy a dar solo dos argumentos. El primero es que en rigor, no el modelo acusatorio, el sistema acusatorio, que es la práctica real del acusatorio, es un sistema, es del abreviado. Ustedes saben que más del 90% de las condenas en los Estados Unidos y en toda América Latina, de adultos y de jóvenes ahora, ocurren con este mecanismo que niega el sentido de tener una intervención especializada. Entonces ya desde ahí se cae toda la argumentación de la reforma, ¿sí? Pero el segundo argumento, y en esto para poder intentar un diálogo un poco más propositivo, es que al mismo tiempo que me parece que el abreviado, como está pensado para adultos, no es ni siquiera es un instrumento de descompresión para hacer posible el acusatorio, en realidad, es eso, no es ni un derecho ni ninguna otra cosa, no hemos sido capaces de pensar un procedimiento simplificado sensible a la condición del niño como niño y a los tiempos del niño, que a la vez pueda recoger todas las garantías del debido proceso que este chico tiene como persona, miembro de la comunidad. Entonces, la simplificación en ese sentido sería un logro extraordinario, debido proceso legal traducido en los tiempos del niño. Y esto también traduciría lo que manda la Corte Interamericana. El abreviado no es eso, el abreviado es una picadora de carne, es un mecanismo de baja calidad jurídica, institucional y social que comunica un mensaje contrario al ideal de reintegración social, que es el que supone esta respuesta diferenciada a los adolescentes, sobre todo a la población que habitualmente es la población que ingresa al sistema penal juvenil. De modo que me parece que con estos puntos que podían sumar, había marcado para aportar la conversación, me detendría acá y si quieren después seguimos la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Ahora vamos a abrir un poco al intercambio. Primero vamos a escuchar unos minutos a Patricia, pero igual yo les pediría, como ya hicieron muchos, que nos hagan llegar en lo posible las preguntas o los comentarios por el chat. Si alguno siente la necesidad porque es un poco más extenso lo que tiene para decir o más complejo de decirlo, bueno, a través del micrófono, sin problema, lo abrimos, nos piden por el chat y lo abrimos, pero en principio vamos a escuchar a Patricia y después yo le voy a trasladar algunas preguntas a Mari y a Mariana.
Así que adelante, Patricia. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, bueno, un placer escucharlas. A la doctora Beloff no la conozco personalmente, a la doctora Maletsi. Bueno, la verdad que soy muy charlatana y me encantaría decir muchas cosas, pero no nos da el tiempo y además no es este mi espacio. Así que en definitiva, solo quería hacer algunos comentarios. Como juez, a la doctora Beloff, y a quienes no me conozcan, les digo que soy juez penal adolescentes en Montevideo, en uno de los 2 únicos juzgados especializados que hay en el país. Estoy tratando de especializarme desde hace 6 años. Llevo 26 años en el Poder Judicial trabajando siempre en penal, tanto para adultos como para adolescentes. En definitiva, yo no puedo hacer comentarios respecto a la legislación, no me corresponde en mi función, y respeto todo lo que ustedes están señalando y no voy a hacer comentarios al respecto. Solamente lo que quería era mencionar algunos aspectos prácticos, o sea, desde la experiencia a partir de la LUC, que es lo que hemos recogido en Montevideo, que es justamente donde funcionan las fiscalías, las defensorías y los juzgados especializados. Y celebro que además estén participando acá diferentes actores, desde fiscales, defensores, gente que trabaja en INISA con medidas privativas, con medidas no privativas, que me encantaría que pudieran hacer sus aportes, que siempre lo hacen en los diferentes encuentros que tenemos. Lo que yo trato de hacer particularmente cuando tenemos alguna norma de origen nacional que parecería real o no, contraponerse a la legislación internacional, es buscar una interpretación o la integración en base a los principios generales, y el primero es el del interés superior del adolescente, y el segundo, no porque sea menor en importancia, pero es el de la autonomía progresiva de la voluntad. En base a esos 2 principios me manejo en el día a día, y la verdad que yo tengo que sacarme el sombrero, siempre lo digo. Nosotros estuvimos 3 años sin proceso abreviado en nuestro país para adolescentes, tuvimos más de 100 juicios cada uno de los 4 juzgados de adolescentes de Montevideo, y se trabajó muy bien. Me saco el sombrero con todos los operadores, con fiscales y defensores, de cómo han hecho su trabajo y cómo han facilitado que el trabajo saliera con una buena calidad, que tuviera una buena calidad, a pesar de tener mucha cantidad de trabajo. Eso es lo primero. Después decirles que al momento de implementar el abreviado, y que yo soy partidaria del simplificado en adolescentes, a mí particularmente la práctica me ha mostrado excelentes resultados, pero no estoy hablando desde el punto de vista de no saturar el sistema, que probablemente quizás los fiscales también lo ven por ese lado. A mí realmente quienes me conocen de cerca saben que no le temo al trabajo. Yo creo que lo que puede hacer una economía procesal siempre tiene que ir de la mano con las garantías. Entonces, si no podemos conciliar las 2, primero las garantías, y después trabajamos todo lo que podemos. Todo lo que podamos. En definitiva, la verdad que han dado muy buenos resultados. Me encantaría que Andrea Venosa, perdón que te invoque, pero ya escribiste en el chat, ayer tuvimos una comisión que justamente está trabajando, coordinada por UNICEF, con diferentes representantes sobre las reformas de la LUC y su implementación práctica, y Andrea ayer nos dio una muy buena noticia, que me encantaría que la compartieras en cuanto a los números, por algo que adelantaron al comienzo de lo que venía siendo la cantidad de privados y no privados, porque Andrea nos dio una noticia que yo no soy de los números, la verdad que no me llevo bien con los números, pero lo he visto en la práctica, por lo menos eso, así que me quedé muy contenta, le voy a dejar a ella si quiere expresarlo. En relación al simplificado y el abreviado, y perdón que me extienda porque quería hablar menos, lo que quiero decir es que en ningún momento, ni siquiera lo hacíamos con el inquisitivo, por lo menos yo, a veces hay colegas que me dicen, bueno, vos no lo harías, pero otros sí lo hacen, por lo menos yo hablo desde mi lugar, nunca tomo en cuenta la confesión. Para mí la confesión en realidad después si aparece será un atenuante y más nada. En realidad creo que este tipo de procesos lo que genera es una mayor responsabilidad para los operadores, fiscales, defensores y jueces, que además incluso la norma lo menciona también, ese aspecto, porque nos implica no basar nuestras peticiones o resoluciones en lo que pueda admitir el adolescente.
Por eso, sin retroceder al inquisitivo, una de las ventajas de la LUC en cuanto al abreviado y simplificado para adolescentes es que nos permite acceder a la carpeta investigativa, que nosotros tratamos de respetar el acusatorio, entonces lo hacemos todo con una argumentación oral, pero nos quitamos las dudas vía oral. Les comento un caso del turno último en que el adolescente decía que una de la billetera que se había incautado era de él, no era de la víctima. Yo le pedí a la fiscalía que cotejaran el acta de incautación y que cotejaran en las fotografías, y evidentemente, o sea, estaba clarísimo que no era de la víctima, era de él. Y así les podría dar miles de ejemplos en que los adolescentes, cuando relatamos los hechos, ellos interrumpen con todo respeto, porque yo la verdad que también tengo una excelente experiencia con los adolescentes que me han respetado siempre, que ellos interrumpen para agregar detalles o complementar algo, y entonces yo realmente las decisiones que he tomado, tanto antes cuando de repente en el inquisitivo venía un adolescente a asumir una responsabilidad que le correspondía a un adulto para protegerlo, y yo no hacía lugar al petitorio fiscal, hoy hago exactamente lo mismo, o sea, hasta que yo no esté convencida de cómo son las cosas, y de hasta que no esté convencida de por lo menos, yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, pero no soy más que abogada, pero hasta que yo no esté convencida que realmente él comprende lo que estamos haciendo y las consecuencias, yo no voy a dictar una resolución en consonancia. Y por otra parte, Perdón sí, que te se me va interrumpa, el pero tiempo. sí, Ah, porque bueno, tengo mucho para decir, disculpen, me quedo por acá, para respetar. disculpen, Gracias. este rol es horrible. Gilberto Rodríguez también quería hacer uso de la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, Natalia. Sé que el tiempo es tirano. Primero que nada, agradecer el enorme placer de haber escuchado. Confieso que la conozco más a la profesora Belov por libros y por alguna charla que me ha llegado indirectamente que en forma directa. Y bueno, a Mariana como profesora catedrática ya he conocido y sé de la valía de ambas, así que el agradecimiento a ambas. Lo otro que quería comentar era suscribir absolutamente lo que terminaba de decir la doctora Borges, Patricia. La sensación que nosotros tenemos, suscribo la exposición que han hecho las profesoras. Creo que hay mucho para aprender. La doctora Borges ha hablado y se ha hablado en muchos sentidos sobre la necesidad de capacitación que debe tenerse de los operadores judiciales, porque eso brinda no solamente un derecho esencial al acceso de justicia que tiene el adolescente, sino que en cuanto más capacitación y especialización de los operadores exista, más sensibilización va a haber y más conocimiento por este sujeto en formación. Si no sabemos ante quién estamos y no lo conocemos, poco vamos a poder resolver, porque yo lo he dicho hoy en la mañana y cada vez me convenzo más, no somos el centro del universo del proceso, el centro del proceso es el adolescente. El proceso va dirigido a él y es el que tiene que entender claramente lo que le ocurre, y nosotros somos un mero instrumento que le damos las mayores garantías posibles para satisfacer ese proceso de responsabilidad. Entonces, eso me parece importante destacar. Y lo otro, concretamente, antes de que se enoje conmigo Natalia, que en este papel horrible que es de moderar, simplemente decir que el proceso abreviado y simplificado, tal como viene instruido, trabajado en el país, siempre apostamos a que todo puede ser perfectible, todo podemos mejorarlo, como dijo la profesora, la doctora Belov. No hemos sido capaces probablemente de encontrar mejores mecanismos para regular un proceso más ajustado al adolescente. Pero creo que la especialización y los operadores tenemos que hacer un buen trabajo de conciencia y un buen trabajo de especialización para seguir trabajando en esto. No hemos tenido la sensación de que los números de prisionización en los adolescentes hayan aumentado, ni tampoco que hayan habido algunas denuncias en cuanto a procesos mal tramitados. Existen garantías dadas por el control jurisdiccional en los procesos abreviados, y el proceso simplificado, con el cual yo personalmente estoy afecto a él, creo que puede ser muy perfectible, pero creo que todo va en el manejo de los operadores también. Tenemos que ayudar con la especialización de los operadores todos los vacíos que nos deja la ley.
disculpen la intromisión, bueno, muchas gracias, pero era el pequeño aporte que quería dar. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. No es para nada una intromisión y nos gustaría abrir el micrófono a todo el mundo, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y quería trasladarle las preguntas que algunos habían hecho por el chat a Mariana y a Mari. Por un lado, hay una específica para Mariana. Preguntan si se puede referir a la medida de libertad a prueba creada en la LUC, artículo 31, que está siendo muy aplicada en los juzgados del interior. Después, no sé si quieren que les vaya haciendo de a una y van contestando, o van tomando nota, como prefieran. ¿Sí? Hago todas juntas. Después hay una pregunta de Andrea Venosa sobre la cuestión de las políticas presupuestales y cómo impactan en el sistema penitenciario y cómo impactan también en el funcionamiento y en la aplicación de la normativa. Entonces les pide que hagan, tanto a Mariana como a Mari, un análisis de las políticas presupuestales y su impacto, me imagino yo, en la aplicación de la normativa y también en el sistema de privación de libertad. Después y menciona también que se quitaron 2 juzgados especializados en adolescentes, y bueno, cómo eso impacta también en el sistema. Y después, vinculado al último tema que estábamos conversando, del proceso abreviado, le preguntan concretamente a Mari si considera, dadas las críticas que realizó al proceso abreviado, si considera que habría que prohibirlo, si es un buen sistema, o no, habría que permitirlo con determinado diseño. Esas son un poco las preguntas que llegaron hasta ahora. Así que les doy unos minutos a cada una para contestar. Empieza Mariana, capaz. Estás muteada, Mariana. Bueno, gracias. Bueno, lo del artículo 31, sí me estuvo comentando ayer Martín Fernández, que además pasó el dato de que me hizo aportes muy interesantes en cuanto a sentencias de los juzgados de adolescentes y de algún tribunal, y me comentó lo de la influencia que estaba teniendo estas posibilidades del artículo 31 como medidas alternativas. La verdad que no he llegado a conocerlo y no te lo puedo contestar porque no lo conozco bien. Espero que en las próximas, justo en algunas conversaciones que voy a tener pronto con gente operadora en el interior, me cuenten cómo lo están manejando para adolescentes, ¿no? Yo veo que, personalmente, ¿no? Entiendo que la actividad, se han mezclado los tantos, que precisamente el principio de especialidad que tiene el proceso de adolescentes tiene que tomarse más en cuenta. Tendríamos que repasar la historia de la sanción de la 19.551, cómo precisamente se logró al final que se tuviera en cuenta que el proceso de adolescentes es independiente del proceso de los mayores, y es excepcionalmente, como nos pasó ahora, que se pueden estar mezclando las normas. Y mismo el tema del acuerdo, ¿no? El tema de que se pueda estar arreglando la situación del adolescente con un sistema en el que poco corte se le da, como puede ser el simplificado, ¿no? Ese es un tema que yo querría debatir con la gente que lo está utilizando, que lo veo un poco como algo en el que un principio, que es el derecho del adolescente a ser escuchado, precisamente no es escuchado. Bueno, volviendo a la pregunta concreta, porque me estoy yendo por las ramas, no sé cómo es que está operando y no lo he estudiado precisamente, así que no te puedo contestar ese punto. Y en cuanto a lo de Venosa, el presupuesto, y bueno, yo me acuerdo que históricamente hubo varias oportunidades en este país en que hubo aportes muy importantes desde el Poder Ejecutivo a la ejecución de las medidas socioeducativas. Por supuesto, la pregunta era una pregunta casi retórica.
Hoy es terrible el poco dinero que hay. Fíjense lo que está pasando en los juzgados de género en estos días. El achique del Estado está embromando en distintas áreas, no solamente en la de adolescentes. Pero quitar, como se señalaba ahora, eliminar 2 juzgados de adolescentes es en realidad la posibilidad, porque en otra época era inimaginable, la posibilidad de arreglar a los adolescentes en Montevideo, la situación de los adolescentes, y no encuentro que se sientan abrumados ninguno de los jueces de Montevideo de adolescencia, porque además son especializados, son solo ellos, demuestra que no es un problema el delito adolescente. Y volviendo al presupuesto, en épocas en que se dio mucho dinero, pero mucho dinero, si uno no arregla las instituciones, tampoco alcanza el dinero. Así como nos dicen que tenemos que cambiar las cabezas de los operadores judiciales, y bueno, también tienen que cambiar las cabezas de las instituciones. No puede ser que se les haya dado la cantidad de, bueno, y además la corrupción, ¿no? Porque hubo corrupción, pero muy importante, en el INAU, cuando se le dieron grandes cantidades de dinero y además con una concepción de usarlos mal, con malos materiales, en construcciones, además mega construcciones, que estaban absolutamente en desacuerdo con todas las políticas del mundo en cuanto a los lugares de encierro. Así que hay que sanear mucho a las instituciones de ejecución de las medidas. Y eso no quita de que es absolutamente mezquina la actividad presupuestal, y es solo decir que sí a lo que dice Mendoza. No sé si había otra para mí. No había, en realidad llegó otra después, ahora, la última, y es que cómo evalúan, cómo visualizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja con la ejecución de medidas no privativas de libertad, y si consideran que es importante mantener este sistema mixto, o bueno, en general, cómo lo evalúan. No sé, Mariana, si querés contestar esa o le paso a Mari. Mari, sigo yo y termino. Bueno. Bueno, el tema de la sociedad civil, ¿no? Como yo estuve unos cuantos años, vi distintos momentos en la intervención de la sociedad civil, al punto de que yo estaba antes del Código de la Niñez, y ahí eran absolutamente indispensables las intervenciones de... además, el proceso estaba todo distorsionado, pero tenía cosas muy buenas. El asunto era que estaban muy a tiro las ONG. Y en el momento en que se estaban resolviendo las cosas, en la cocina del asunto, cuando llegaban los casos, el juez ya tenía, con un proceso absolutamente distorsionado, pero ya tenía a alguien, a la mejor, para el perfil del chiquilín que consideraba la mejor que podía intervenir. En esos momentos, era un pilar la intervención de la sociedad civil, y resultó que después la cosa cambió y hubo una actividad mixta. Y lo que este es un tema para hablarlo ahora, porque es las tensiones que se dan. Está lleno de tensiones el ambiente del sistema judicial, y una de las tensiones que se generan es entre la parte administrativa de la ejecución de las medidas y la parte de los operadores judiciales. Ahí ya tenés una tensión. Pero después, una tensión que se veía era que el propio, en esa época, INAU ya, tenía con la organización civil, porque cuando se crea la intervención de la organización civil con la presencia preceptiva de INAU, la cosa es como que se tergiversa un poco y se complicó el trípode de la relación Poder Judicial, Administración y las ONG, porque los acuerdos se hacen de las ONG con el INAU, y resulta que el que llamaba a la organización era el Poder Judicial. Bueno, después, además, acá también intervino un poco el achique del Estado. Fue una forma
de no meterse el Estado a asumir su responsabilidad y dejarle la ejecución de las medidas a la sociedad civil. Eso fue la política de reducción del Estado. Una responsabilidad de él, así como el encierro, también tenían que ser las medidas alternativas y las pasaban a la sociedad civil. Hoy en este momento yo creo que son imprescindibles y que son, y es necesario, hoy ya estamos en una tercera etapa, y es que asumió nuevamente las riendas del asunto, que a mí al principio me molestaba un poco, pero me molesta todo al final, asumió las riendas del asunto, lo estatal, lo público, y desde ahí llevan las cosas. Y me acuerdo que hubo momentos muy difíciles para las ONG de haber sido protagonistas principales y gran apoyo para los jueces a ir diluyéndose en forma drástica la intervención. Yo creo que como todo, no como siempre todo, pero en buena parte de las situaciones de la vida, el equilibrio, porque además se necesitan los controles, y eso es una de las tensiones. El control que me parece que tiene que venir también del Poder Judicial, porque ya que lo tenemos judicializado, bueno, que sirva por lo menos el conflicto que haya tenido el adolescente, aunque lo de conflicto no me gusta mucho, pero para decirlo de una forma, que si ya que está en el juzgado, y bueno, que sea el juez el que también tenga la posibilidad de controlar lo que está produciéndose en la atención al adolescente, ¿no? Me parece que tengo que quedar. Gracias, Mariana. Y bueno, ahora le damos la palabra a Mari, que consultaba Mari por el proceso abreviado, que vi que pusiste una bibliografía ahí. Sí, para no olvidarme, ¿no? Sí, encontré, es un profesor que se ve que subió, un profesor de la Facultad de Procesal que encontró el artículo ese, así que ya hay unas cosas que le reviso, pero a ver, había dos cosas bien ordenaditas. La primera en relación con el presupuesto. Mi tesis es que la traducción latinoamericana, digamos, esto que les conté al principio, tiene que ver con que en nuestra región es una característica regional, se omite cuando se hacen reformas legales la imprescindible, más que necesaria, refundación de la ingeniería institucional. Esto es, se pinta, se cambia de color la institución que está medio raída y con colores feos, y se le pone colores lindos, y se le cambia el nombre de Instituto de Readaptación del Menor Delincuente a núcleo de conversación de los adolescentes en conflicto, o algo así, como si con todo esto se resolviera el problema, por decirlo de una manera. Y en realidad, si ustedes revisan, en ninguno de nuestros países se transformó la institucionalidad de la justicia juvenil de acuerdo con las nuevas leyes que se aprobaron. Entonces, la ley dice justicia restaurativa, lo más importante, la ley dice no utilización de la privación de libertad, lo más importante, prevención del delito, etc. Sin embargo, los centros de privación de libertad siguen ahí, y todo lo que tiene que ver con lo no privativo de libertad, sea cautelar o definitivo, se llama programa. Depende de la sociedad civil. Tiene una asignación presupuestaria eventual. Y lo permanente, lo que no cambia, lo que sigue ahí, que la propia comunidad y los chicos ven, son las paredes del instituto del INAU, que siempre estuvo ahí, seguirá estando. ¿Me entiende? Entonces, como que realmente cambiamos la legislación, pero así, sin la... nada, o sea, es muy impresionante la distancia que tenemos en nuestra región entre formulaciones legislativas muy aspiracionales, muy potentes, que tienen mucho valor, pero como si fuera misión cumplida con la aprobación de la ley. Entonces, me parece que ahí esto también explica un poco, entonces después las regresiones más represivas, porque realmente se cambió la ley. La gente no ve que esta nueva ley tenga un impacto sensible, no es que se le tiene que pedir a la ley, pero bueno, se instala, como vimos, que la ley esa nueva, más, si quieren, comprensiva con el delito juvenil,
no incide en la reducción de la violencia, y entonces la sociedad, bueno, viene el reclamo de mano dura, que es un clásico. Entonces, a mí me parece que ahí el tema de la y no es más caro, no es más caro, una es más caro una ingeniería institucional acorde a las nuevas legislaciones latinoamericanas o al Corpus Juris. Lo que pasa es que son cambios, que ahí está el dato también, la transformación de las burocracias, cultural, y bueno, esto es más complejo que aprobar una ley, ¿no? En un país. El que aprueba la ley, aprobó la ley. El funcionario, la gestión. En cambio, decir que, ¿cuándo vamos a saber si una nueva institucionalidad realmente genera cambios en el comportamiento, en la vida social? Con mucho tiempo. Entonces, bueno, esto es un tema nuestro que trasciende lo penal juvenil. Por otro lado, sobre el abreviado, bueno, les envié, eso es un análisis de la Argentina. Yo no quise hacer jamás haría una consideración sobre la institución de la manera en la que está regulada o se aplica en el Uruguay, porque no corresponde que yo haga ese juicio de ninguna manera. Simplemente les planteé por qué en mi análisis general de lo que se conoce como plea bargaining, que es la institución, digamos, madre, de donde viene esta forma, estas formas transaccionales, que en rigor, en su origen son hasta administrativas, porque el Ministerio Público Fiscal en los Estados Unidos es un funcionario del Ejecutivo, digamos, en general, o tiene una dependencia, por lo menos en orden federal. Entonces es una transacción administrativa que eventualmente se puede homologar. Y esa institución es necesaria para el funcionamiento del acusatorio, digamos, en general, porque no se puede llevar todos los casos a juicio. Esa es la razón por la que existe el abreviado, digamos, desde el punto de vista como institución, que puede haber, sin duda, como lo había también en los tiempos tutelares inquisitivos, operadores, funcionarios, maneras legislativas de llevarlo adelante con otro sentido, no tengo dudas. De hecho, estoy convencida de que cualquier institucionalidad, la diferencia la hacen los operadores, digamos, a una institucionalidad de lo más antigua, ¿no? Esto, todos nosotros funcionamos en sistemas inquisitivos. Yo no trabajé nunca en la justicia de menores, pero sí entré a tribunales en la justicia inquisitiva. Entonces, todos trabajamos y conocemos cómo los operadores son los que hacen la diferencia. Pero más allá de eso, que está claro, mi consideración fue más general por esta razón, y porque creo, si las formas abreviadas fueran un derecho de los niños, el derecho internacional las regularía. Y lo que dice el derecho internacional es otra cosa. Dice, para los hechos simples, justicia restaurativa, que es otra cosa, pero si se va a aplicar una pena, y bueno, entonces que el proceso de adjudicación que termine en la aplicación de una pena respete una cantidad de reglas y principios, derechos y garantías, que el abreviado, tal como está regulado y como se aplica, no quiero decir en todos los países para no incluirlos a ustedes, claramente se aleja de esas prescripciones del derecho internacional. Desde que el chico entienda, por ejemplo, una cosa que pasa, tenía una poesía que yo nunca me había dedicado, me escribí el artículo que les mandé porque fui a visitar un instituto de privación de libertad, el más, digamos, más riguroso que hay en el país, en la provincia de Buenos Aires, se llama Almafuerte, y los chicos me contaban de las condenas altas, y todos habían sido condenados por abreviado. Y yo dije, acá hay algo, con el abreviado no lo había estudiado. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es ver qué pasa. Y entonces me puse a estudiar, y realmente en el país, en Argentina, más del 90% de los chicos, no se hacen juicios orales con los adolescentes. Se van todos con abreviado, y empecé a hablar en otros países y también pasa eso. Pero no es que pasa otra vez porque es un problema argentino de tal otro país, porque el acusatorio funciona así. Entonces, mis señalamientos, más allá de que se pueda hacer súper bien, y por los datos que están dando parece que lo están haciendo de maravilla, mi señalamiento es que es una institución propia del acusatorio en su peor cara, en adultos. Entonces, si queremos hacer las cosas con los chicos de modo de reducir la violencia y que la intervención estatal tenga un sentido para la víctima, para el adolescente, ese procedimiento simplificado tiene que tener unas características que probablemente las tenga en Uruguay, no lo sé, pero les aseguro que no las tiene en la Argentina, no las tiene en la mayor parte de los países latinoamericanos.
Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias, Mariana. Juan, bueno, vamos a dar por culminado la actividad. Muchas gracias a todos también por la paciencia con las interrupciones. Y bueno, será hasta la próxima y esta actividad va a quedar grabada entonces y me imagino que disponible para las personas que no pudieron estar hoy, la puedan ver también. Un gusto, gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por la excelente moderación y muchísimas gracias a nuestros invitados, tanto Mari como Mariana. Excelentes exposiciones que generan reflexión y alimentan el debate, así que nuestro agradecimiento en nombre de todos los organizadores de este evento. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, a toda la audiencia también, y nos veremos en próximas jornadas. Buenas tardes y buenas noches para todas y todos.